hemos visitado ya los primeros santuarios donde estuvo la Virgen de San Juan, también la Catedral Basílica y algunos lugares restringidos. Pero hoy continuaremos visitando el Pocito, la explanada donde el Papa celebró la Santa Misa, la primera ermita de la Virgen y también el Niño del Cacahuatito. Quienes visitan San Juan de los Lagos también acuden a este lugar que se llama El Pocito. La tradición nos dice que hacia 1622, en un tiempo de carestía de agua, un tiempo de escasez de agua, un sacerdote vio que una pequeñita estaba rascando con un palito junto a una roca y vio que de ahí surgía agua. En los días siguientes vino, mandó excavar ahí y surgió agua, que para muchos es un agua milagrosa. Así que vamos a visitar este lugar también emblemático de San Juan de los Lagos. Síganme, por favor. Como pueden ver, se trata de una construcción moderna, quiere decir que el Pocito estuvo durante mucho tiempo aquí sin ninguna arquitectura que le estuviera haciendo marco. Y después hicieron este tipo de arquitectura inspirada en la arquitectura románica, gótica y una pequeña capillita. Vamos a acercarnos para que veamos el Pocito y la capilla que se encuentra al fondo. En la parte superior, si alcanzan a ver, podemos ver una imagen de la Virgen en piedra y a los lados encontraríamos a dos arcángeles que lamentablemente uno está dañado, pero por el escudo sabemos que es San Miguel y el del otro lado por la flor que sostiene sería el arcángel San Gabriel. Este es un lugar también donde se da posada a los peregrinos, pero se les pide siempre que no tomen bebidas embriagantes. Estamos acercándonos ya al lugar del Pocito. Aquí originalmente la gente podía sacar agua, pero lamentablemente por la falta de higiene, de cuidado, nunca faltaba basura, nunca faltaba suciedad, y entonces para proteger el agua se puso este cristal, y actualmente la gente que quiere agua bendita de este lugar, pues simplemente acude a una llave que se encuentra aquí. Frente a mí está una imagen muy querida para la gente, no solamente de Jalisco, sino también, por ejemplo, de Guanajuato, y es una imagen de la Santísima Virgen María como niña, una devoción que particularmente comenzó en nuestro país y se le conoce como la Divina Infantita. Si nos acercamos nosotros aquí al interior, vamos a poder ver en la cúpula a la Santísima Trinidad que está coronando a la Virgen María en el dogma de la Asunción. En la parte baja podemos ver a un conjunto de ángeles que le hacen corte. En el frente encontramos a Cristo como Sagrado Corazón, un Cristo resucitado. Y ya en la parte que se encuentra en el altar propiamente, vemos una réplica de nuestra Madre Santísima, de San Juan, la San Juanita, como se le conoce popularmente. En el sagrario encontramos la imagen de un Sagrado Corazón acompañado también
de una escultura del Sagrado Corazón. A los lados podemos ver a personajes que están cargando lámparas encendidas. Estos personajes recuerdan el libro del Apocalipsis, en donde se menciona que los ancianos y las vírgenes, que representan la santidad de los hombres y las mujeres, adoran a Dios a través de su presencia en el Santísimo Sacramento. En el altar de piedra podemos ver que está la figura de Cristo como Cordero Pascual, está con un estandarte y sobre el libro de los secretos, vamos a llamar así, marcado precisamente por los 7 sellos. También el asiento, la sede donde se sienta el sacerdote, es de cantera del mismo material, y en el lado opuesto, el ambón también, desde donde se proclama la palabra de Dios, tiene este material. En la parte superior se ve al Espíritu Santo en un vitral y también un conjunto de ángeles en forma de niños, de mujeres. Adora precisamente a Cristo que está presente en este lugar. Vamos a salir de este lugar del pocito, pero antes quiero que vean arriba la figura de Juan Pablo II, un visitante distinguido de este sitio que coronó a la Virgen María. Y uno de los mártires más jóvenes del tiempo de la cristiada, un muchachito que lamentablemente fue ejecutado por las fuerzas federales después de que le levantaron toda la piel de la planta de los pies, por eso tiene los pies ensangrentados. Lo pusieron junto a la tumba que habían excavado ya para él, y después de esto le dijeron: renuncia a tu fe. Él gritó: viva Cristo Rey, y de esta manera fue ejecutado. Un ejemplo de fe para todos los jóvenes de todos los tiempos. Salimos de este lugar y solamente tenemos una vista general de estos arcos que forman parte del conjunto de recepción de peregrinos con pocos recursos para este lugar, y finalmente nos acercamos a esta que sería la llave que permite tener el agua del pocito. Aquí es mucho más fácil encontrar entonces esta agua sin ensuciarla y una instrucción: respeta y no hagas mal uso de esta agua, porque lamentablemente mucha gente venía aquí, se bañaba, mucha de la gente pobre que no podía venir a tomar una ducha en algún hotel, en algún albergue. Aquí sí hay servicios de este tipo, pero llegaban aquí y lo utilizaban como si fuera un agua de regadera, o bien para lavar trastes, imagínense, porque ciertamente encontramos peregrinos de todo tipo, gente muy sencilla que traen sus trastes para comer, pero se les dijo: miren, allá tenemos estos servicios, esto lo vamos a ocupar solamente para el agua normal. Abro simplemente un poquito esto para que lo veamos y evidentemente la tomamos para bendecirnos con esta agua, sintiendo que tú también, para que sientas que tú también estás bendecido con esta agua. Y dejamos este lugar para hacer nuestro recorrido todavía en otros puntos. Cuando vino su santidad Juan Pablo II a San Juan de los Lagos, sería tanta la multitud que no podían estar en lo que es el santuario, por lo que se buscó una explanada fuera de la ciudad, que actualmente está habitada esta zona, pero en aquel tiempo estaba totalmente solo. Esta placa nos recuerda que la visita fue el 8 de mayo de 1990 y se ha conservado únicamente el templete que sirvió para la Santa Misa en aquella ocasión. Todo lo demás en este momento ha sido fraccionado y se encuentra totalmente habitado. Qué importante que la gente de San Juan de los Lagos haya buscado un lugar donde todos pudieran
observar, sentir la presencia del Papa en la Santa Misa y que se conserve hasta el día de hoy. Bueno, entre las historias que encontramos en San Juan de los Lagos, me estoy encontrando aquí con una persona que se encargó en gran parte de hacer estos trabajos para la bienvenida del Papa, en esto que tuvo que ver con la explanada que acabamos de ver hace un momento. ¿Me podía platicar un poquito, en primer lugar, su nombre? Francisco Guzmán, arquitecto Francisco Guzmán. Arquitecto. Cuando le dijeron que iba a venir el Papa y que había que preparar un espacio y que usted iba a ser uno de los encargados, ¿qué pensó? No, la verdad es que ni siquiera iba a ser yo. ¿Ah, no? No, fue fortuito. Había una reunión, en la famosa reunión, el señor obispo, don José de Trinidad Sepúlveda, le pedía algo a los arquitectos y los arquitectos no le obedecían, no seguían lo que él le pedía. Yo era nada más asistente, soy de aquí de San Juan, y había hecho ya otro templete, el Señor de los Cristeros en San Diego de Alejandría. Traía cierta idea de cómo era un templete. Y me hace una pregunta muy directa al señor obispo, estando yo como asistente para esto. Le respondí, pues señor, nada más porque es para el Papa, pero es una línea así, 3 trazos. Y lo tomó, le dice, esto es lo que quiero. Y como no, los señores tomaron el papel, lo tiraron a un lado, los arquitectos. El señor obispo se quedó callado, no dijo nada. Como a la media hora entró a mi oficina, me dice, hágalo, esto es lo que yo quiero. Y así fue. Así de sencillo. Así, y ya, yo hice el templete. Y era sobre esto, obviamente, obedecía la norma, la panóptica, o sea, obedecía todo lo que se quería para un espacio de 1 millón o más de 1 millón de personas. ¿Cuánto mide el templete más o menos? El espacio, el frontal debe tener como alrededor de 70 metros de ancho. Y obviamente toda la manzana se dejó para esto, la primera parte. Pero al final fue todo el templete, o sea, todo el espacio. Era muy difícil para encontrar un espacio en San Juan de los Lagos donde es así de... Y por eso todo este lugar estaba vacío, todo lo que rodeaba el templete, ¿no? Era un fraccionamiento. Oiga, y una pregunta, porque a veces sucede que los que se encargan de hacer estos proyectos, el mero día y a la mera hora, hasta se les olvidó darles un lugar. A usted siquiera le dieron un lugar para que estuviera cerca de su santidad. No, sí. Qué bueno. Sí. Habrá mucho que platicar, pero en otro momento hay anécdotas increíbles. A ver, de una vez alguna de esas. Alguna de esas, una de las más pesadas. Bueno, ahí ustedes sabrán. Sucede que la sacristía no me tocó elaborarla a mí. No doy nombres por no lastimar, pero esa parte no la elaboré. El mero día 6, el día 8 era la llegada de su santidad. El mero día 6, por aquello de las 6 de la tarde, el señor obispo llega y me habla, Pancho, ven, ¿qué está pasando? Pues ven para que veas. La sacristía, ¿ven ese piso de pavimento? ¿A ver ese piso de pavimento? Prácticamente así estaba. Y no veo una pared parecida al interior, el enjarre nada más puesto en bruto, pintado en brochazos de cal, de tal forma que se pasaban los brochazos hasta los cristales de las ventanas y los canceles de las ventanas que eran de hierro pintados de color negro. Total, al final que esto era un desastre y llegaron, junto con el señor obispo, llegaron enseguidita 2 personas, Juan José Romo, un señor muy conocido aquí de San Juan, ya murió, su esposa Sandra, que era una asistente muy cercana al señor obispo, y otras personas. Y ya cuando estaban ahí, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos, hay que arreglarlo. Al día siguiente iba a recibir el Estado Mayor presidencial y no recuerdo el nombre, pero era la seguridad del Papa a recibir la sacristía. Eso era a las 6 de la tarde, así que durante la noche, al llegar ahí, llegó un grupo de mujeres. Esto es lo interesante. Ese grupo de mujeres no les daba pena llegar, porque si es un lugar sagrado nos da pena. Eran mujeres dedicadas a la vida feliz, ya me entienden. Ah, caray. Entonces esta gente llegaron y así como asomándose, el señor obispo, ¿cómo era? Sale, ¿cómo ven, señoras? Tengo este problema, me acaba de pasar esto. Señor,
¿podemos ayudarle? Sí. Y junto con un hermano mío que me estaba ayudando, estas señoras que nombré antes y estas que llegaron después, en toda la noche se limpió, se barrió, se cambió el piso, la taza del baño, le bajaba la taza del baño y por un lado estaba agujerada. Así de ese tamaño estaba el asunto. A las 8 de la mañana del día siguiente estaba impecable aquello, pintado. Bueno, tuve que sacar pintura de otros clientes, otras personas me regalaron unos sanitarios, pues ya, es más, ya no se podía circular en la ciudad, solo un hermano mío y yo podíamos circular con nuestras camionetas y logramos tener ese al día siguiente. Y el señor obispo, le pedí, y el señor obispo me dio, pases para todas estas mujeres que estuvieron en primera fila. Bien merecido. Pero miren, se lo platico como anécdota. Estas son historias que no siempre se saben. Por ejemplo, también cuando vino su santidad a la canonización de Juan Diego, que a mí me tocó organizar la entrada de los danzantes y todo, unas horas antes no cabía ni siquiera la imagen que iba a entrar en procesión en la basílica. Se tuvo que hacer así de volada, pero lo interesante de esto es que parece que en estos eventos el diablo, como dicen, mete la cola. Sí. Pero al final llega San Miguel y dice, chiquitito, y aquí de una u otra manera se arreglan las cosas, y todo en la visita del Papa resultó muy bien. Gracias, por supuesto, a personas como las que usted menciona, de un gran corazón, que yo diría que de alguna manera son los ángeles en esta tierra. Pues eso es. Y lo de la Virgen fue interesante porque como se va el Papa y todo el mundo siguiéndolo, los sacerdotes, todo el mundo. Claro, había que acompañarla. Y ahí en la vitrina o en el lugar donde estaba la Virgen, la sede de la Virgen, se quedó mi esposa, dos monjitas que estaban por ahí y otras 2 personas. Pues, ¿hoy qué hacemos? Yo todavía estaba al pendiente del templete y pues vamos, ahí ya nos acercamos un poco a orar con la Virgen ahí. Ya llegó el señor Navarro. El señor Navarro era el vicario general, y ya llegó Benjamín, otro señor R. de León, y pues pobre de la Virgen se fue como, no se lo puedo decir, como las parteras decíamos en México, llegó en vitrina, llegó acompañada y se fue y la dejaron ahí. Pero mire, eso la recuerda como la mujer más humilde de todas. Hasta en estos acontecimientos la Virgen nos enseña, yo no necesito de tantos honores, no necesito de tantas vitrinas, de tantas cosas. Una cosa sencillita como esta nos dice María Santísima, dice, yo permanezco siempre en mi lugar, como la más humilde, porque por eso me llamarán dichosa todas las generaciones. Y por supuesto, también el corazón desbordado de la gente ante su santidad Juan Pablo II, que vino a coronarla. Era una manera de agradecerle y decirle, gracias porque viniste, ¿no? Y total, a ti te dedicamos un ratito. Y después, todo el tiempo, a nuestra Madre Santísima. Pues sí. Oiga, no esperaba yo, venía pasando, no esperaba encontrármelo. Soy seguidor de ustedes. Bueno, eso ya lo dejamos más adelante. Gracias. En este momento me encuentro en el santuario de San Pedro Esqueda, este mártir que lamentablemente fue asesinado por defender su fe. Este templo se construyó precisamente para custodiar sus restos. Tiene una planta octagonal y está elaborado basado en el estilo morisco. Vamos a visitar el interior y conocer dónde se conserva el cuerpo de este mártir. En la fachada podemos observar un Cristo en bronce que fue diseñado por el mismo arquitecto que construyó esta iglesia. Es un Cristo resucitado y lo maravilloso es que, no obstante que está hecho en bronce, parece que se pueden ver debajo de la vestidura del Cristo sus propios elementos corporales. La obra tanto de la parroquia como del Cristo
es del arquitecto Francisco Guzmán. Estamos ya en el interior de esta parroquia, esta iglesia moderna, y podemos observar algunos elementos del lugar, empezando con esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que es una réplica de las que a mí me tocó hacer como vírgenes peregrina, ya que a mí me tocó hacer la primera imagen digital de la Virgen de Guadalupe que se hizo en nuestro país. Encontramos unas puertas que llevan hacia la sacristía donde los sacerdotes se revisten, y después encontramos aquí una réplica de la Virgen de San Juan de los Lagos, patrona de todo este lugar. Un ambón trabajado en madera, tallado en una forma sencilla. Y en la parte de atrás encontramos en la base de lo que serían los portafloreros la imagen de Cristo como Cordero del Apocalipsis. Sobre él la imagen de el Cristo del Señor de la Misericordia con sus rayos que representan la sangre y el agua que brotaron de su costado. En la parte central alta, el crucifijo que tiene que presidir o estar por lo menos en forma pequeña sobre el altar. Bajo él, el sagrario que custodia el Santísimo Sacramento con figuras de ángeles. En el nicho del lado derecho, la imagen de San José con el Niño Jesús. Más adelante, en la parte baja, la sede, que es el lugar desde donde el sacerdote, el obispo, preside la Santa Misa. Pero especialmente nos acercamos nosotros a este monumento funerario que está elaborado en dos elementos. La parte baja tiene elementos que hacen referencia a la muerte, al martirio, concretamente la cruz de espinas y la palma. ¿Por qué se pone una palma a los mártires? Porque la palma permanece siempre verde. Es decir que, aunque les hayan quitado la vida terrena, ellos se conservan fuertes en la fe. Después encontramos en esta parte a el santo. Es importante que lo represente con su vestimenta sacerdotal, y si se fijan, tiene aquí lo que sería el alba, es decir, esa túnica blanca. En ese tiempo se utilizaban ciertos bordados. Después tiene una casulla en forma de guitarrita, que era también el elemento que se utilizaba en su tiempo. Tiene la palma del martirio y las manos juntas, que indican que incluso hasta la muerte se mantuvo haciendo oración. Y finalmente encontramos algunas imágenes de exvotos, acciones de gracias que la gente le ofrece. Aquí en esta parte superior encontramos nosotros una pintura que se hizo en el año jubilar, firmada por Rafael Rodríguez, y que representa al santo, pero hay otro santo más que en este momento no conozco. Le voy a pedir a nuestro anfitrión en esta ocasión, Fernando Campos, que me diga quién es el otro santo que está representado aquí. Tenemos a San Pedro Esqueda y a Santo Toribio Romo, que fueron compañeros y de alguna forma también vecinos. Tengo entendido que Santo Toribio Romo fue, mejor dicho, San Pedro Esqueda fue su padrino o su acompañante en su cantamisa de Santo Toribio Romo. ¿Y por qué hay una relación de un ferrocarril? Es interesante que uno está sobre una especie de acueducto, no sé si ayudó a construir algún acueducto o el acueducto refleja algo del agua. Vemos a los peregrinos que llegan a venerarlos, pero el ferrocarril no sé qué relación tenga. Desconozco realmente de lo que el artista quiso plasmar aquí con lo del ferrocarril.
De este lado donde está parado San Pedro Esqueda es el puente histórico de San Juan de los Lagos. Vemos un estandarte de la Virgen de San Juan, vemos un estandarte de la Virgen de la Asunción que se venera en Jalostotitlán, y quiero creer que de alguna forma se unen a través de estos íconos los dos sacerdotes contemporáneos. Como caminos, finalmente caminos terrenos para recorrer el mundo, pero ellos son como caminos que nos conducen hacia el cielo. Le voy a pedir a Víctor ahora que haga un paneo de la parte del fondo de la iglesia. Como les decía, tiene una planta octagonal y en la parte superior un estilo morisco, repitiendo estos esquemas arquitectónicos que repiten formas geométricas. Y en la parte alta hay ciertos vitrales también que van vistiendo de color el interior. Una cúpula también que resulta como la unión de todos estos elementos octagonales. Y al fondo otras pinturas que representan, me imagino que al mismo santo en distintos momentos del martirio, en uno de ellos acompañado por la Virgen María, que puede ser sustento en los momentos más difíciles de nuestra vida. A la pintura que se encuentra en el centro la hizo precisamente nuestro acompañante. ¿Qué quisiste representar con este niño, con este pequeño angelito? Bueno, en este caso es la muerte, el martirio de San Pedro Esqueda, y él está sobre el regazo de la Virgen de San Juan de los Lagos. Tenemos una mano que consuela y otra mano que acompaña. Hay dos niños que representan los dos ángeles que acompañan a la Virgen de San Juan, pero uno de ellos está gateando. A San Pedro Esqueda también se le considera como el santo patrono de aquellas mujeres que no pueden tener hijos y vienen con la Virgen de San Juan o vienen con San Pedro Esqueda y piden esa intercesión. Y hay un niño que está de pie. San Pedro Esqueda siempre se preocupó por la catequesis. Entonces se dice que cuando San Pedro Esqueda iba camino al martirio, se encontró a un niño y el Santo Padre en ese momento le pide que nunca abandone la catequesis. Entonces es un niño que trae el catecismo en la mano, y también San Pedro Esqueda se considera el santo patrono de los catequistas y de los niños que asisten al catecismo. Bueno, con esto nos queda más claro lo que significa esta pintura. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos ahora en la población de Mezquitic, que tiene que ver con los mezquites, muy cercana a San Juan de los Lagos, y vamos a visitar un santuario que conserva una imagen sumamente pequeñita, casi del tamaño de un cacahuate. Pero miren, para hablarnos de esto, nada más y nada menos que el encargado de este lugar. Vamos a acercarnos, por favor. Aquí está con nosotros el sacerdote encargado de este lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? Jesús Sánchez, mucho Jesús gusto. Sánchez, ¿de dónde? Soy de un pueblito que se llama San Agustín, cerca de Tepatitlán. De Tepatitlán. Así es. Yo le agradezco a Fernando Campos, que está aquí con nosotros, que me haya hecho el favor de contactarme contigo. Vente, Fernando, por favor, y nos hagas favor de presentarnos al pequeñito y hablarnos también del santuario. ¿Te parece que caminemos un poquito? Vamos para allá, claro que sí. Vamos, bienvenidos. por favor, bienvenidos. gracias. Una fachada de cantera pequeñita y una fachada también bastante interesante en el interior. ¿Por qué le llaman el niño del cacahuatito? A ver, vamos a empezar aquí. Originalmente es niño de Mezquitic, pero aquí la gente producía mucho cacahuate. Entonces venían los peregrinos y les ofrecían cacahuates. Y una persona comenzó a mencionar el niño del cacahuatito. Pásale a ver al niño del cacahuatito y lleve sus cacahuates. Queda el apodo y se hace más famoso por el niño del cacahuatito que por el santo niño de Mezquitic. Fíjate, yo pensaba, Fernando, que le llamaban así porque a lo mejor tenía el tamaño de un cacahuate. Sí. Es que se relaciona todo. La gente produce cacahuate, el tamaño es de 5 centímetros nada más del niño, entonces la gente lo identifica como el niño del cacahuatito. Y se conoce no sé, el artesano, el artista que lo realizó, el origen, de dónde vino. El origen, estaban excavando, aquí a un lado está un pozo, y estaba un matrimonio que vivía aquí buscando agua para el uso diario. Vamos a ver el pozo, ¿te Vamos parece? a ver el pozo, Vamos a ver, claro que sí. para que así nos vas platicando un poquito. Entonces, esta era una zona cercana evidentemente a San Juan de los Lagos, Así es. dedicada
a lo de los cacahuates. Cacahuate. Y había una familia entonces que vivía por aquí. Así Y es. está escarbando para... Para buscar agua, para el uso diario. Y al estar excavando, porque veían que aquí iba siempre mucha humedad en esa parte, comienzan a excavar buscando el agua y cuando dan el último azonadonazo, sale el niño y brota el agua también. Entonces el niño comienza a estar ahí nadando en el agua y lo quieren agarrar. Dice la historia que no se dejaba agarrar y cuando lo toman, ven que es un niño Dios. Lo ven como un signo milagroso, que Dios los bendecía con el agua y deciden donar el terreno para que se le haga una ermita. Imagínense qué interesante y cómo son estos acontecimientos prodigiosos, extraños, milagrosos, donde una familia ve que algo está flotando en el agua, algo así como cuando la Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba, que iban algunos pescadores, ven que algo está flotando, se acercan y ven que se trata de una imagen religiosa y en este caso de una imagen del Niño Dios. Y viene la pregunta, ¿cómo habrá llegado? ¿Cuál fue su origen? Eso no se sabe, pero lo que sí se sabe es lo que pasa después. Esta familia dice, pues vamos a donar el terreno porque de alguna manera lo convertimos en un espacio sagrado y se va construyendo poco a poco esta iglesia que de cuándo sería. De 1800, esta iglesia, el niño no sabemos qué año se encuentra, sabemos que se encontró un 6 de enero, pero no tenemos el dato del año. Bueno, vamos a entrar, por Adelante, favor, ¿sí? Por favor. Estamos entrando, es una capilla pequeñita y precisamente porque es pequeña, imagino que no cabe la gente el día de la fiesta y para eso le pido a Víctor que tome, hay una capilla abierta, es decir, para que la gente que pueda venir a estas celebraciones tenga espacio en el interior, pero está abierta para que toda la gente que no cabe en este lugar pueda también participar de ella en el exterior. Y algo que me gusta es que este atrio está embellecido con palmeras y esto que es un naranjo, un limonero. Naranjo agrio. Naranjo agrio, pero está muy bien podado porque tiene una forma muy bonita. Estoy haciendo la de emoción para que la gente diga, ya queremos ver al niño. A ver, vamos a acercarnos, por favor. Y bueno, como en muchos lugares, ¿qué se le obsequia, queridos amigos, amigas, a los niños? A los niños se les obsequian juguetitos. Porque alguien diría, ay, el padre ya está vendiendo juguetes ahí. No, eso me pasó en la Catedral de México porque hay una imagen del niño cautivo que estuvo prisionera junto con un canónigo y cuando llegó a México, pues la gente lo recibió con mucho cariño y como dicen que también a través de él Dios hace milagros, pues le empezaron a obsequiar juguetitos. Vamos a acercarnos. Todavía, Víctor, no tomes al niñito. Vamos a hacer la democión. Toma los juguetitos, por favor. Eso es, los juguetitos, tanto de plástico y de otras cosas, pero fíjense qué interesante, no hay muñecas. ¿Por qué? Porque no es la Divina Infantita, son muñecos de niño, de acuerdo a lo que los niños quieren en este día. En la parte superior, sobre un pequeño nicho, también en cantera, una imagen muy bonita de la Virgen de Guadalupe. Y ahora sí empezamos a ver la parte superior de este pequeño nicho, una cruz, una cupulita de cobre, unos angelitos en las esquinas y vamos bajando, y en un relicario que no sé si sea de plata o de este otro elemento plateado. A ver, acércate por favor, padre, explícanos ahora sí. Bueno, aquí tenemos la imagen del niño, es una imagen muy pequeñita, 5 centímetros. Sería un poquito más grande por el vestido, ¿verdad? Que hay que adornarlo un poquito al santo niño. Sus manos están pegadas al pecho, tiene piececitos, se alcanzan a ver por debajo. Anteriormente se le ponían guarachitos, dicen que no le gustaban los guarachitos y se los quitaba por las noches. Entonces ya optamos por mejor no ponerlo para que esté a gusto el santo niño. Sí, se le ven los piecitos, increíble. Bueno, la paciencia para poder hacerle la coronita, el vestuario. Y de acuerdo a lo que nos dice el sacerdote, hay una semejanza también en estas historias con el niño de Atocha. ¿Por qué al niño Jesús no le gusta que le pongan guarachitos? Porque se sale a caminar, sale a bendecir a las personas, visitar a los enfermos, sale también a ayudar a los caminantes que a lo mejor se encontraban en algún peligro. Por eso dicen que al niño de Atocha le encontraban tierrita en sus pies cada mañana. ¿Y cómo le hacen para
para vestirlo? ¿Quién es la persona o la comisión encargada de esto? Está una señorita, bueno, ya es señora que nos ayuda aquí, trabaja aquí en la capilla, se llama Laura. Ella nos ayuda a vestirlo y junto conmigo también los vestimos. Recientemente se están haciendo vestidos, un hermano mío hace este tipo de vestidos y bueno, ahí aprovechamos su arte, ¿verdad? Bueno, pero sí es muy interesante porque es muy pequeñita y sí da un poquito de temor lastimar la imagen. Bueno, y yo quisiera concluir nuestra visita en este espacio recordando que pequeñas o grandes las imágenes de nuestro Señor Jesucristo no mencionan la grandeza, es decir, el tamaño de una imagen no habla de la grandeza o la pequeñez del amor de Dios. En todas las imágenes siempre se muestra el amor de Dios que se hizo hombre para salvar a la humanidad. Pero también el tamaño de este pequeñito nos recuerdan, imagínense, la grandeza de Dios convertida en un pequeñito que desde el primer día de su nacimiento llora hablándonos de su pasión. Por esta razón, en una imagen, por ejemplo, la Virgen del Perpetuo Socorro, se le muestra que un guarachito le está colgando. ¿Qué significa eso? Que el Hijo de Dios se descalza, se quita toda su divinidad en todo lo que Él era totalmente Dios para convertirse también en Dios y hombre, por amor a nosotros. ¿Algún mensaje para la gente que sigue nuestros videos, Padre? Cuando gusten visitarnos, esta es su casa, es un santuario pequeñito, el Santo Niño es pequeñito, pero es tan grande en sus favores y en su amor. Sobre todo vienen muchas personas, mujeres que no pueden dar a luz, me ha tocado muchos testimonios que vienen a pedirle el favor de la maternidad y un año después vienen a agradecer y a presentar a su niño. Vienen muchos niños también con alguna enfermedad o algo, pidiendo a través de esta imagen a Dios que les conceda el favor de la salud. Y bueno, aquí hay muchos exvotos que nos dan muestra de tantos favores que no Dios había ha visto esta concedido. parte, pues vamos a verlo, Sí. si te parece. A ver, vamos a... Ah, caray. Pues efectivamente aquí estarían como los testimonios de fe, especialmente roponcitos de niños que han nacido después de una espera grande, pero encontramos también otros elementos más. ¿Cuáles serían los más emblemáticos para ti? Los más emblemáticos, bueno, hay varios, les digo. Hace poco vino una señora a traer 2 exvotos de sus niñas. Decían, mi niña me decían que la abortara porque venía con alguna deformidad y nace totalmente sana. Y dice, mi otra niña me decían que iba a vivir nada más unos meses porque traía un problema. Y también se recupera totalmente y traía los exvotos. Ahorita no los encuentro porque los estamos moviendo de un lugar a otro porque son varios los que traen, hay que estarlos cambiando. Ese a mí me impresionó mucho porque acerca del aborto, cómo Dios puede obrar milagros y concedernos realmente la salud en la vida de nuestros niños. ¿Has de alguna manera hecho saber a través de alguna página o por ejemplo el récord de Guinness que quizás sea la imagen más pequeña del Niño Dios en todo el mundo? No lo hemos buscado, pero es muy buena idea, lo vamos a intentar. Yo tengo aquí 1 año y medio apenas que llegué y estamos conociendo un poquito más de toda esta historia. Entonces, pero es muy interesante, me imagino que debe ser la más pequeña o una de las más pequeñas en el mundo. Porque así como hay videos que nos hablan de el monumento a Cristo Rey más grande de todo el mundo, la imagen del Niño Dios más pequeña de todo el mundo. Pues queda pendiente. Me deja de tarea esto, muy bien, gracias. Muchísimas gracias y ahora solamente saldremos al exterior para ver algo de lo que la gente vende en este lugar. Estamos aquí afuera del santuario y aquí hay una persona que, como muchos más, reciben con mucho gusto a los peregrinos y les ofrecen un servicio. ¿Me puede decir su nombre? María Guadalupe Guevara Becerra, ¿De dónde eres? de aquí de Mezquití. De Mezquití. ¿Toda la familia ha nacido aquí? Sí. Y devota del niño del cacahuatito. Sí. Muy bien. Y cuando la gente viene, ¿qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que busca generalmente? El recuerdo del niño del cacahuatito. ¿Y quién hace, por ejemplo, Víctor, le voy a pedir, mira, este tamaño de vestiditos, ¿quién lo hace? Pues mucha gente de aquí lo sabemos tejer. ¿Tú tejes esto Sí. también? ¿Cuánto tiempo se tarda en tejer un vestidito de este tamaño? De ese tamaño, yo pienso que unos 4 minutos. 4 minutos. Sí, Entonces, es que la que sabe tejer, teje rápido. ya son expertos Sí. en esto. Y luego, para hacer mención al niño del cacahuatito, miren, hay imágenes del niño Dios, no solamente dentro de un cacahuate, sino, ¿ese es un cacahuate real o es de plástico?
Es el cacahuate chiquito original. ¿Y todavía siguen produciendo cacahuates en este lugar? Ahorita no, ya tiene tiempo que no. Ya como que ha sido más fuerte el buscar hacer imágenes del pequeñito, porque cuando la gente viene, especialmente es lo que más quiere. ¿Cuál es el día de la fiesta del Santo Niño? Empieza desde el día 3 al día 6 de enero. Bueno, pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que en tiempo de los peregrinos todos se lleven un recuerdito de aquí. Gracias. Gracias. Salimos de este santuario, pero vemos aquí una indicación. Visita el templo histórico del siglo XVII en honor al Señor de las Cinco Llagas a tan solo 2 cuadras, así que pues vamos a acercarnos a ese lugar porque dicen que ese asentamiento fue de alguna manera el origen de San Juan de los Lagos. Vamos a ir. Continuamos aquí en la población de Mezquitic, como lo muestra este enorme letrero, y vamos a visitar, fíjense bien, una iglesia más antigua que el santuario y la catedral de San Juan de los Lagos. Por eso mencionaba que este es un lugar que dio origen a toda esta población, que seguramente tuvo también sus antecedentes en una población prehispánica. Síganme, vamos a acercarnos y observar la fachada de esta iglesia, que tiene un hermoso campanario, y vamos a ver también una vista lateral dentro de un momento para que ustedes sientan que están caminando conmigo a este lugar que se le conoce como el lugar de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita el Padre que se está acercando a nosotros para darnos la bienvenida, como nos dio la bienvenida en el santuario del Cacahuatito, nos va a platicar un poco más. Aquí dice, recuerdo de una peregrinación a pie de Zacatecas, por lo tanto es un lugar visitado también por los peregrinos. Padre, nuevamente muchísimas gracias. Ahora sí, dime, ¿dónde nos encontramos? Este es el templo del Señor de las Cinco Llagas, aquí en el centro de Mezquitic de la Magdalena. Es un templo ya de 300 años de antigüedad, un lugar muy antiguo. Se cree que aquí es más antiguo que San Juan de los Lagos. Aquí, por ejemplo, tenemos una capilla poza, que se le llama, que es del 1540 alrededor. Entonces es de los lugares más antiguos en la zona de occidente del país. Para aquellas personas que se les ha venido primero a la cabeza la capilla poza, ¿qué es eso de una capilla poza? Una vez una señora me decía, ay padre, pues es una capilla que tiene un pozo. No, lo que sucede es que cuando llegaron los evangelizadores a esta zona, descubrieron que a la gente no le gustaba entrar a las iglesias porque sus cultos eran siempre al exterior en contacto con la naturaleza. Lo que hicieron los sacerdotes fue hacer o capillas abiertas donde el sacerdote estaba al interior de una pequeña iglesia y todo lo demás era un gran atrio. O bien también hacer grandes atrios donde en las procesiones, en general en cada una de las esquinas, se iba colocando el Santísimo Sacramento, ya que también el catecismo se solía dar en estos atrios en distintas esquinas. Un lugar para niños, un lugar para niñas, otro para adultos, hombres y otro para adultos, mujeres. Así que imagínense hablar de una de las capillas pozas más antiguas de nuestro país, es algo maravilloso. ¿Dónde está esta capilla? Está en el interior de lo que es la casa de ejercicios, casa de encuentros. Si gustan, ahorita podemos pasar para allá. Bien, vamos primero entonces a conocer el interior y esta fachada que está hecha de piedra, cantera del lugar, ¿no? Así es, de un pueblito que se llama La Purísima, de ahí trajeron la cantera para construir el templo. Está aquí a unos cuantos kilómetros. Una fachada muy sencilla, una especie de arco triunfal con un pequeño angelito, con cierta, vamos a decir, hechura, yo creo que totalmente indígena, ¿no? Creo que sí. Sí, si vemos la decoración, sí pareciera un poco más indígena. El interior ha tenido un cambio relativamente nuevo, lo vemos por el tipo de piso que se ha utilizado. Y me llama la atención el Vía Crucis porque tiene como parecido con estas imágenes cusqueñas del Perú. De hecho, es peruano este Vía Crucis, nos lo acaban de traer de Perú. Un sacerdote estuvo en Perú de misiones, de aquí de la diócesis, y él nos hizo el favor de conseguirnos este Vía Crucis cusqueño, precisamente. Este lugar en Cusco, en Perú, se ha caracterizado por conservar este tipo de pintura que lamentablemente en otras partes se ha perdido, pero
Es maravillosa la hechura, por ejemplo, esta donde está Cristo siendo despojado de sus vestiduras. O una de las caídas, realmente muy bien proporcionado, y también los marcos que le han puesto. Los vitrales presentan a quienes, a los evangelistas. A los evangelistas, así es, y también son recientes, tendrán 2 años que se colocaron apenas. ¿Conoces al vitralista? Sinceramente no tengo el gusto, fue un sacerdote anterior quien se encargó de esta remodelación de los vitrales, pero es un pueblo cercano aquí donde los realizan. Pero muy buen vitralista, porque sobre todo en el caso de los vitrales no solamente hay que buscar el color del vidrio, sino que cuando se pone al horno el cristal con la pintura haga que aparezcan todos estos rasgos, como por ejemplo las líneas en el cuello de San Juan Bautista, las líneas de los cabellos y por supuesto todo el marco. Ahora nos dirigimos a la parte del frente, que es un retablo bastante curioso, porque no podíamos llamarle ni barroco ni neoclásico, sino muy particular. Es un retablo que se puso en 1983 más o menos, se remodeló, se quitó el antiguo retablo y se colocó este retablo, que es una copia del templo de la parroquia de Sangre de Cristo que está aquí en San Juan de los Lagos. Es muy similar. Antes pertenecíamos a esta parroquia y seguramente trajeron el mismo retablo para acá. Se podía llamar de tipo ecléctico. Ahora, acercándonos al altar, podemos encontrar en el centro, bueno, primero nos arrodillamos porque está el Santísimo Sacramento aquí, los saludamos con mucho cariño, sabiendo que todo esto que se hace a nivel artístico, arquitectónico, es precisamente en su honor. En la base del altar se encuentra el Cordero del Apocalipsis sobre el libro de el rollo de los 7 sellos. En el ambón, donde se proclama la palabra de Dios, está la figura del Espíritu Santo con 7 rayos que nos recuerdan sus dones, y en la parte del fondo alguna decoración con flores, una hostia, un cáliz con una hostia, y la figura que se encuentra arriba, ¿quién es? Es Santa María Magdalena, aquí se llama Mezquitic de la Magdalena, todo está dedicado a Santa María Magdalena. Si vemos, trae en su mano el frasco de perfume y también la cruz, porque estuvo al pie de la cruz. Y después, en la parte superior, parecería un Cristo de estos que se hacían antiguamente como de pasta de caña. Así es el Señor de las 5 llagas, así se le conoce aquí. Y también vienen algunos peregrinos a visitarlos, sobre todo de la comarca lagunera, vienen a visitar a este Cristo, al cual también se le atribuyen algunos favores de Dios a través de él. Y sí, de pasta de caña. O sea, es interesante esto porque si tomamos en cuenta que la Virgen de San Juan de los Lagos fue hecha con un material de este tipo, se supone que entonces este Cristo tuvo que haber llegado a este lugar también con los mismos misioneros que trajeron a la Virgen. Es muy probable que la Virgen de San Juan primero llegara aquí a la Capilla Poza y de aquí pasara a San Juan. Al menos se cree así en la historia, no se comprueba totalmente, pero es muy probable que hubiera llegado primero en este lugar y después pasara a San Juan. Si esta era una población más antigua, evidentemente tuvo que haber pasado por aquí y después se trasladaría a el otro lugar. Vamos a movernos hacia la derecha porque vemos una escultura, como le llaman, del Santo Entierro, ¿es así? Estas esculturas que especialmente se utilizan para su veneración en el tiempo de la Semana Santa. Sobre todo el Viernes Santo se expone el Santo Entierro y se viene aquí pues a hacer una reverencia, sobre todo el Viernes Santo, el Sábado Santo. Y junto a ella, en un altar lateral también, una figura muy interesante. Está dedicada al ánima sola, pero vean qué interesante esto, porque no se trata de la característica mujer o el hombre que están en medio de las llamas purificadoras. No son llamas destructivas del infierno, sino el fuego purificador, el arrepentimiento, la toma de conciencia, la petición de purificación de parte de Dios. Pero en este caso es un religioso. Y estas imágenes son interesantes porque no solamente a los fieles se les recuerda: ten cuidado que necesitas purificarte, sino también, aunque seas religioso, aunque seas obispo o papa, hay pinturas que los representan en el purgatorio para indicar
tú también no te confíes. Pero aquí hay una gran ayuda, contraria, vamos a decir, dos polos opuestos. La cadena de los pecados, evidentemente, porque los pecados nos encadenan a el vicio, pero aquí hay algo que nos puede liberar. El escapulario de la Santísima Virgen María, que nos puede liberar de nuestros pecados gracias a su intercesión. Y después encontramos nosotros en la parte superior una imagen de la Inmaculada Concepción, ¿es correcto? Es correcto, es una imagen de la Inmaculada Concepción que incluso apenas se acaba de restaurar porque también es una imagen muy hermosa y algo antigua también. Muy bien, vamos al lado opuesto, al altar opuesto, y vemos aquí una Santa Carmelita, que sería Santa Teresa de Ávila o Santa Teresita. Tiene todos los rasgos de Santa Teresa de Ávila, pero le dicen que es Santa Mónica, no sé. Se manda a restaurar la imagen y no sé si le dieron este tono de Santa Teresa, pero le conocemos aquí como Santa Mónica. Yo peleo con la gente, es que es Santa Teresa, pero ellos le tienen mucho cariño y lo mencionan que es Santa Mónica. Lo que pasa es que de acuerdo a los atributos se distingue a los personajes. Santa Mónica nunca está vestida con el hábito carmelita. En todo caso, lo que sería el hábito café habría que pintarlo de negro para que en este caso sí, sin ningún problema pudiera ser Santa Mónica, ¿no? Sin embargo, también tiene otro elemento importante. Tiene una especie de cetro de abadesa, de formadora de una comunidad, y por lo tanto, indudablemente se trataría de Santa Teresa. No habría ningún problema. Habría que mandar a hacer, yo lo que haría una Santa Mónica, ¿verdad? La pongo a un ladito y aquí conservamos a Santa Teresa. Y luego aquí una imagen, una escultura también muy interesante. La Virgen de la Candelaria es muy querida aquí en la comunidad. Alguien le metió mano y sí la dañaron un poquito, hay que mandarla a restaurar, pero sale por las casas. Y cuando va por las casas hay cohete, hay comidas, hay fiesta en la familia, y la comunidad va ahí a visitar a esta bendita imagen de la Virgen de la Candelaria. Sí, se nota que ha tenido una intervención en el rostro, sobre todo una pintura de tipo de aceite que no sería la adecuada, y alguien diría, oiga padre, pero es que la Virgen de la Candelaria tiene siempre una luz, candela. Ah, pero aquí tiene algo más hermoso, tiene un pequeño farolito, se modernizó la Virgen y ya no tiene una vela antigua, sino una lamparita que ilumina, porque finalmente la Virgen de la Candelaria no solamente nos recuerda la presentación del niño al templo cuando se llevaron las velas, ¿no? O que nos recuerdan que Cristo es luz para nosotros, sino porque también la Virgen puede iluminarnos. Pues vamos, si te parece, a visitar esta capilla. Claro pues que sí. Hacemos un pequeño corte. Pasamos por atrás, hacemos un breve corte. Estamos ahora en una de las capillas posas más antiguas que hay. El padre acaba de llegar a este lugar y tiene el reto de no solamente conservar, sino restaurar obras que lamentablemente con el paso del tiempo se van deteriorando. Recuerden que incluso en el arte, el tiempo, Cronos, ¿cómo se representa? Devorando todo a su paso. Miren el tiempo, lo que ha hecho conmigo, con mi cabello, con la juventud de la piel. Así es el tiempo, hasta con la ropa. Así que imagínense una capilla del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI, evidentemente que se tiene que deteriorar, pero gracias a personas como este sacerdote con mucho empeño, pronto la vamos a ver en una mejor forma. Así es, padre. Esperemos pronto rescatarla, porque es una capilla del siglo XVI. Es una de las capillas más antiguas de nuestro país, al menos de la parte occidente del país, si creemos, es la más antigua. Entonces, también algo importante, se cree que la Virgen de San Juan primero llegó a esta capilla, posa, y después pasaría a San Juan de los Lagos. Creemos que primero pasó por aquí. Bueno, pues yo creo que esto quizás no esté escrito, pero también es importante la tradición que de boca en boca va pasando a distintas generaciones. A veces la descuidamos y es la más valiosa. Y les digo esto porque, por ejemplo, hay personas que han recibido una receta de la abuela y la han seguido haciendo por generaciones y nadie la ha escrito.
Fíjense, a nadie se le ha ocurrido escribirla. Por lo tanto, la tradición oral en la iglesia es sumamente valiosa. Imagínense que se pudiera constatar que aquí estuvo la Virgen de San Juan. Yo no necesitaría, de hecho, nada por escrito. Simplemente saber que fue una de las capillas pozas más antiguas, un lugar sagrado para aquel tiempo, donde podrías tú una imagen sagrada en un lugar sagrado. Vamos a visitar y ver cómo está ahora, y en otro momento regresaremos para ver cómo ha ido evolucionando. Me parece muy bien, adelante. Está un poquito descuidado todo, ciertamente, pero esperemos pronto rescatarlo. Bueno, cuando una casa está en obra, un santuario está en obra, pues simplemente hay cosas que tienen que estarse colocando. Bueno, aquí encontramos piedra, simplemente saber que esta piedra es del siglo XVI. No podemos encontrar aquí. Alguien diría, ay padre, quisiera encontrar elementos. No hay decoración barroca, simplemente era un espacio de oración. ¿Esta sería la puerta original? Sería la puerta original y enfrente sería el atrio. Nada más aquí, con el tiempo, se utilizó el atrio para hacer la escuela primaria. Entonces, del otro lado tenemos la escuela primaria. O sea, el atrio desapareció. Realmente teníamos que ver la capilla de allá hacia acá. Exactamente. Sí, esta es la puerta original. Y del otro lado, pues está la escuela primaria. Esperemos algún día poder abrir calle, por lo menos, para que los visitantes puedan venir a observarla. Quiere decir que, imagínense, por aquí se abren las puertas, entra la pequeñita de San Juan de los Lagos, la colocan aquí en el centro, y desde allá la gente venerando a nuestra Madre Santísima. Posteriormente se habrá hecho esta puerta, ¿no? Sí, posteriormente, también el material y todo se tuvo que haber hecho posteriormente. Incluso el techo creemos que no es el original tampoco, pero sí, todos los muros sí son originales. Sí, tendría que haber sido en este tipo de bóveda de ladrillos quizás, o incluso a lo mejor hasta de zacate, porque también se pudo haber hecho de esa manera. Sí, se cree, o sea, son algunas teorías que se cree que pudo haber sido de zacate el techo, y posteriormente se colocó ya de material. Bueno, pues muchísimas gracias. Y amigos, terminamos de esta manera nuestra visita a Mezquitic. Un placer, y cuando gusten, esta es su casa. Dios los bendiga. Y aquí en la Plaza de San Juan, como dicen, a donde fueres, haz lo que vieres. Claro, si es algo bueno. Y entonces vamos aquí a subirnos a la tradicional fotografía. ¿Me puedo subir para la foto? A ver, vamos a preguntarle a nuestro amigo cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Francisco Márquez. Francisco, ¿desde cuánto tiempo estás aquí? 42 años. 42 años. ¿Toda tu familia o empezaste tú? Sí, nada más yo. Bueno, pues vamos a subirnos, ¿sale? ¿Sí me aguantaré, Sí, caballito? a ver si no relincha, ¿eh? A ver si no relincha. Bueno, si relincha, pues ni modo, me recogen. Amigos, si vienen aquí a San Juan de los Lagos, pues hay que... A ver, me falta el sombrerito, aunque sea miren. Nos ponemos, ¿no? Eso. Si vienen aquí a San Juan, pues también hay que colaborar con las tradiciones y, ¿por qué no? Hay tanta gente que vive del turismo, de los peregrinos, y hay que echarles también la mano. ¡Ya juega, caballito! ¡Vámonos! Ha sido una visita maravillosa este lugar, este santuario, y bueno, todos los peregrinos siempre buscan algo que llevarse. Pueden quizás estar buscando alguna imagen religiosa para su parroquia, para su párroco, quizás para su propia casa, como una imagen de San Judas Tadeo del Niño Dios, pero también de San Juan de los Lagos se acostumbran llevar algunos dulces de leche, cocadas, palanquetas, y por supuesto también hay una gran cantidad, miren, de elementos que se refieren a el embellecimiento del hogar, como los manteles, los ropones para el niño Jesús. Y como siempre hay pequeñitos que acompañan a la familia, pues los niños necesitan quizás algún obsequio, algún regalo. También encontramos la canastita para la gente que quiere llevarse muchas cosas, y también los trabajos que tienen que ver con los guaraches, el mundo de los sombreros, las botas, los cinturones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que vendes por acá? Artículos de piel y sombreros. ¿De dónde? De la mayor parte de la fabricación es de Guanajuato. De los productos que vendemos es bota, calzado y sombrero.
¿Bota de víbora es ese o es imitación? Exótica es original y cocodrilo. Esta es de avestruz y piel de res, estas de aquí. Ya me imagino que de acuerdo a eso van los precios, ¿no? Depende como el exótico está en un precio más alto, ya estos son precios más cómodos. Me imagino que los más exóticos los compra la gente que viene del norte, ¿no? Nuestros paisanos. La mayor parte de la gente que nos visita de Estados Unidos, nuestros paisanos, son los que consumen más ese producto. ¿Tú de dónde eres? De un ranchito aquí cerca, se llama San Aparicio. Bueno, pues muchas gracias, que Dios Aquí- te bendiga, ¿eh? Aquí ya tenemos 32 años viviendo aquí en San Juan de los Lagos. Que la Virgen te siga bendiciendo. Igualmente, ¿eh? bendiciones. Bueno, y encontramos, como ven también, esta gran cantidad de cobertores, porque bueno, siempre hay épocas de frío en todas partes y creo que estos elementos los traen de un lugar cercano que sería Aguascalientes. Así que, amigos, yo me despido de ustedes mostrando un poquito el dulce, los sabores, los colores, los aromas. Las mamás dirían, ay, tráeme por favor este mantel tan bonito, estos deshilados, este punto de cruz. Y aquí en este caso, cada uno va llevando a casa lo que mejor le conviene. Así que, amigos, dejamos San Juan de los Lagos con estas vistas. Hasta nuestro próximo video.